Y este hermoso pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bueno que estamos en victoria. Con el solo hecho de llegar aquí el día de hoy, es una victoria, bendito Dios, que nosotros tenemos a nuestro favor. Amén. Porque venimos a glorificar y adorar a nuestro Dios, a darle la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué mejor lugar que este? Una casa hecha para eso, para adorar y bendecir a nuestro Dios. Amén. Los niños pueden bajar a su clase con su maestra, la hermana Hilda Aguilar. Los niños siempre están ansiosos de ir a su clase. Bendito sea el nombre de Dios. No estoy mirando a nuestra hermana Elba Reyes. No estoy mirando a nuestra hermana Elba Reyes. Hermanos, por culpa de ella, no me digan nada, pero yo me la voy a desquitar hoy. Así que ella va a leer más hoy que lo que yo voy a predicar o enseñar por la palabra. Así que prepárese. Si usted tenía que hacer algo antes de las 4 de la tarde, mande un texto. El que no quiera volver, que no vuelva. Se va a perder de la gracia de Dios continuamente. Bendito sea el nombre de Dios. Hay gozo, hermanos. Amén. Pero nos la vamos a desquitar hoy. Así que quiero continuar con la enseñanza que el Señor me ha permitido hacer en el libro de Juan, de las señales. Son milagros, pero el libro de Juan en particularmente le llama señales a lo que cada vez que el Señor Jesús hacía una manifestación de milagros. Amén. Amén. Así que quiero continuar en el día de hoy con la señal, con la sexta señal que aparece en el libro de Juan. Antes de entrar en esta señal, me gustaría que tuviéramos un preámbulo histórico sobre la historia del pecado y lo que hacía el pueblo de Israel en ese entonces. Pero como todavía no es la parte de la enseñanza de hoy, acuérdense que esto es solamente un preámbulo para que entendamos cierto contexto histórico del corazón de los hombres. Antes de entrar a la enseñanza, ¿están entendiendo? Le voy a pedir por favor que se sienten, tomen asiento, para poder entender esto. En esta enseñanza sí vamos a tomar un poquito más de tiempo. Pero, como les decía, me gustaría que entendiéramos que tuviéramos un poco de contexto, ¿ok? Antes de entrar en el desarrollo. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 3, verso 16, que cuando el hombre se convirtiera a Cristo, entonces el velo se les será quitado. ¿Ok? Cuando se convirtieran a Cristo, entonces el velo se les será quitado. ¿Ok? Eso dijo Pablo. Pablo, como todos sabemos la historia de Pablo, Pablo fue un perseguidor de la iglesia cristiana o del movimiento evangélico, que el evangelio significa las buenas noticias para la salvación del hombre. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Entonces Pablo fue un perseguidor del evangelio. Amén.
Pero Pablo tenía un velo, una escama en los ojos, un sello, una ceguera espiritual que no le permitían ver las cosas que él hacía o por qué lo hacía. ¿Estamos entendiendo? Entonces, quiero poner esto en contexto. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 12, dijo Jesús, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Acuérdense que las personas que están ciegos están en totalmente oscuridad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue entonces no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Con esos dos versos vamos a entrar entonces en un contexto histórico. Acuérdese que esto no es una prédica, sino un estudio que vamos a hacer. Amén. Sobre la sexta señal en el libro de Juan. A los milagros que hizo el Señor Jesús, Juan no lo describe como milagros, sino como señales. ¿Por qué como señales? Porque eran señales indicando que Jesús era, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Se está entendiendo? Amén. Contexto histórico. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 2, leer del verso 1 al 13. Amén. Mateo, capítulo 2, del 1 al 13. Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bendito Dios. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Esos fueron los escritos que le buscaron al rey, hablando sobre la profecía que venía. Amén. El Cristo. Oiga bien, vinieron unos magos a donde Herodes. Escuche bien, vinieron unos magos a donde Herodes. Y empezó esta conversación. Le llamó la atención a Herodes que en ese tiempo iba a nacer. Y Herodes mandó a buscar ¿a quién? A los sabios. Pueden sentarse, pero vamos a seguir leyendo. Le dije que tomen asiento porque vamos a leer mucho. Y esta no es todavía donde vamos a empezar a desarrollar. Solamente quiero que entiendan, ¿ok?, el contexto histórico. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Continúa, por favor. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Un paréntesis. ¿Se cumplió esa profecía, sí o no? Entonces fue real, ¿verdad? Salió una estrella, una señal del cielo, y guió a estos hombres. Y fueron porque estos hombres creían que también en Jerusalén ya estaban esperando a Jesús. Pero Herodes no lo estaba esperando. Al contrario. Continúa, por favor. Bendito Dios.
Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Sigo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Amén. ¿Entendieron lo que estaba pasando en la historia del nacimiento de Jesús? El corazón de Herodes estaba peor que el corazón de Saúl. No quería que naciera, que lo sustituyera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tuvo que venir, porque ya confirmaron ellos que Jesús nació y fue real la señal, sí o no. Ya estaba profetizada por los profetas. ¿Están entendiendo esto? Jesús vino y nació, el Hijo de Dios. Y el ángel se le apareció por sueño, ¿verdad? Y le dijo: este hombre se está volviendo loco. Váyanse para otro país, mientras tanto, hasta que yo le diga a ustedes. ¿Ok? Oiga cómo es el pecado, el corazón entenebrecido por el poder, la riqueza, la soberbia. Su cara, su visión en cuanto a la profecía. Hermano, este hombre estaba desafiando la palabra y la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Tenía que ser una persona dirigida especialmente y directamente por Satanás. Menos de ahí no se puede esperar. Esta es la primera lectura, ahora que estamos empezando. Son como 500. Ok. Después de esto, se resolvía ese problema, ¿verdad? Pasó un tiempo. Entonces, ahora vamos a ver entonces, cuando el niño nació, que lo presentaron entonces en el templo. Lucas capítulo 2, del verso 25 al 38. Amén. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Aleluya. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Hombre, está profetizando lo que iba a pasar. Santo. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Santo. Aleluya. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel,
de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bendito Dios. Amén. Vamos a ir al 46 y al 47. De ese mismo. Amén. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Dame un segundo. Perdón, en el pasaje que vimos anteriormente, está hablando de cuando fueron a presentar al niño. Miren que, fíjense que Dios siempre ha puesto testigos de los eventos que Él hace. Eso lo hemos estado viendo en los pactos, en los estudios que hemos estado dando en los pactos. Pero miren aquí, vinieron los magos como testigos de que ya había nacido el Hijo de Dios. Aquí con Simeón y Ana, ellos fueron testigos por el Espíritu Santo de que en verdad ese era el Salvador del mundo. ¿Estamos aquí, iglesia? Usted sabe que en los tiempos de antes, la gente que se dedicaba, especialmente los sacerdotes, eran muy instruidos en las historias y en las palabras. No era cualquier gente que llegaba a estudiar, ¿verdad? Aprender a leer, a escribir y a estudiar todos los manuscritos bíblicos, toda la ley. Los fariseos eran expertos en eso. Los escribas también, tal vez más que los fariseos, porque ellos eran los que tenían que escribir todos los pergaminos continuamente. El trabajo de ellos nunca paraba. ¿Están entendiendo? Incluso los escribas también tenían un papel como si fueran los reporteros de la ciudad. Porque cada vez que se juntaban las personas, hacían meeting y todo eso, tenían que haber escribas escribiendo todo lo que estaban hablando toda la gente. ¿Usted sabe por qué? Por si acaso alguien se inventaba derrocar o hacer un motín para el gobierno o lo que sea. Los escribas también eran medio chivatos porque ese era el trabajo de ellos. Eran reporteros. Entonces aquí, ya a la edad de 12 años, en este pasaje bíblico, vemos, vamos a leerlo. Y esto es a los 12 años. Amén. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Oiga esto, hermanos. A los 12 años, en el templo enseñándole a todos los doctores de la ley. Gente que tenían muchísimos años estudiando. Como Pablo, que fue un doctor de la ley, instruido por los mejores. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que este niño de 12 años, la gente se maravillaba. No la gente cualquiera. Estamos hablando de la gente que verdaderamente sabía de la palabra de Dios. Se maravillaba. ¿Era este el Hijo de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Están entendiendo el trayecto del testimonio? Si Jesús era Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero eso no es nada todavía. En el bautizo, Mateo 3:17. Mateo 3:17. Amén. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Ahí mismo, Juan 1:32 al 34.
También dio Juan testimonio. Juan el que bautizó a Jesús. Amén. Oiga esto. Dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aleluya. Santo, el Espíritu Santo de Dios. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. ¿Era Jesús el Hijo de Dios, sí o no? ¿A quién nosotros le servimos? Bendito sea el nombre de Dios. Ellos sabían esto mejor que nadie. Mejor que usted y yo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Es sí o no? No podían negar esa voz el día del bautizo. ¿O usted ha visto que bauticen así a una sola gente? No. Delante de todo el mundo. Este es mi hijo amado, ese que está ahí. El cual tengo complacencia. Nadie podía negar que Jesús era el Hijo de Dios. A menos que usted hubiera tenido un corazón como el de Herodes, como el de Saúl, cegado, contaminado por el pecado. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Entendieron el contexto histórico de lo que yo quiero enseñar en el día de hoy? Ahora vamos a ponernos de pie. Vamos a leer la palabra a lo cual vinimos. A su nombre. Sexta señal. Libro de Juan, capítulo 9. Verso del 1 al 25. Juan 9, del 1 al 25. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. ¿Todos la tienen? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Santo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¡Aleluya! Santo. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios,
porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Dame un segundo. Venga. Antes de que continúes. Se le olvidó quién era el que le estaba enseñando años atrás en la sinagoga, cuando ellos no podían explicarse de dónde venía la sabiduría de este muchacho. ¿Estamos aquí, iglesia? Continúa. Bendito Dios. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Pero ya le habían preguntado como 100 veces. ¡Santo! Ya le habían preguntado como 100 veces. ¡Aleluya! A su nombre. ¡Gloria! ¡Santo! ¡Aleluya! Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Bendito Dios. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¡Santo! ahora veo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Bendito sea el nombre de Dios. Usted puede en el día de hoy decir lo mismo que dijo este hombre. Antes yo estaba ciego, bendito sea el nombre de Dios. Pero hoy mis ojos pueden ver la gloria de Dios. Aleluya. A su nombre. Oh, maravillosas son estas palabras. Oh, bendito Dios. Padre, gracias por tu palabra preciosa. Benditas son desde el principio, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a escudriñarla. Padre, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Bendito sea tu nombre. Pero estas palabras hermosas permanecerán para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. No siente el gozo. Gloria a Dios. Quiero decirles que en mi familia hemos tenido, lamentablemente, no voy a quitar la palabra lamentablemente, hemos tenido 2 casos de ceguera en mi familia. Estoy hablando de ceguera, ¿verdad? Terrenal. Una reciente fue una sobrinita que tengo, que se llama Mariette. Esa niña tiene ahora mismo alrededor de 2 años y medio, por ahí. Esa niña nació igual que nació este hombre en la Biblia. Exactamente igual que este hombre. Eso es un caso que pasa, es muy difícil que pase, bendito sea el nombre de Dios. Pero ella nació así y yo sé que la gloria de Dios también se va a glorificar en ella. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios tiene propósito en todas las cosas.
Bendito sea el nombre de Dios. El otro caso en mi familia fue mi abuela de parte de madre, que, bendito Dios, quedó ciega 2 años después de yo haber nacido. Y fue una ceguera total la que ella recibió. Bendito sea el nombre de Dios. Meditando en esto, hermanos, imagínense la impotencia, imagínense la impotencia que debe sentir una persona que sabe que necesita de alguien para alcanzar o lograr satisfacer cualquier deseo o necesidad, por sencilla que sea. ¿Verdad que sí? Eso tiene que ser algo terrible. Imagínense también el no poder ver lo que nacieron con el caso de mi sobrina, o no volver a ver, en el caso de mi abuela, la cara de su primer nieto. O tal vez la cara de tus padres, o la cara de tus hijos. Imagínese el no poder ver los bellos colores que tiene un atardecer, o los hermosos colores de las flores, o no poder ver la grandeza del mar, o el verdor de los campos de la naturaleza, o las formas diferentes de todos los animales. No poder ver el cielo, las nubes, el arco iris, etcétera. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando usted carga a esa niña, mi sobrinita, a la edad que nosotros pudimos verla, que fue cuando fuimos en este año, en el verano, a Santo Domingo, cuando uno la cargaba, lo primero que ella hacía automáticamente era poner las manos de ella en el rostro de las personas. Bendito sea el nombre de Dios. Y te ponía la mano en la cabeza y te pasaba la mano por la frente, por todas partes. Tal vez en su mente para ella tener una imagen. Bendito sea el nombre de Dios. Asimismo, este hombre en la Biblia nació con un problema congenital. ¿Qué es una enfermedad congenital? Es aquella que se manifiesta desde antes del nacimiento, ya sea producida por un trastorno ocurrido durante el desarrollo del embrión o como consecuencia de un defecto hereditario. Este trauma incluso puede ser también de forma emocional o espiritual, que puede afectar cualquier tejido del cuerpo humano, como los huesos, los músculos o los órganos. Este hombre es el único caso que presenta los evangelios que nació con esta enfermedad. Oiga, que nació con una enfermedad. Sin embargo, yo quiero decirles a los amigos que escuchan que no hayan entregado su vida a Cristo, al igual también que nosotros, pero antes de entregar nuestra vida a Cristo, nosotros también hemos nacido con una enfermedad congenital. ¿Estamos aquí, iglesia? Esa enfermedad congenital con la cual cada uno de nosotros hemos nacido es la enfermedad del pecado. Bendito Dios.
La lista de los síntomas de esta enfermedad es muy grande y cada día va creciendo. Esta enfermedad ha separado al hombre de la gloria de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Aunque sus síntomas no se sienten así con un peso, hay enfermedades como el cáncer que usted no se da cuenta que lo tiene hasta que ya es demasiado tarde. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Gracias. Hay enfermedades como el cáncer que usted no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Su nombre. Las consecuencias de esta enfermedad, hermanos, es que el que no sea sano de ella vivirá eternamente en un lugar donde dice la Biblia que el gusano no muere y que el fuego nunca se apaga. Bendito sea el nombre de Dios. Qué pena, ¿eh? A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Después de Adán, todos los hombres hemos nacido con un defecto de nacimiento. Y ese defecto, ¿cuál es? El pecado. ¿Esa enfermedad es cuál? El pecado. La Biblia dice que nosotros hemos nacido en el pecado, hemos sido formados en el pecado y también hemos sido concebidos en el pecado. El libro de Romanos capítulo 5, verso 12, encierra todo esto. Si lo pueden leer. Gloria a Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Se entendió esa parte? Miren que los discípulos, bendito sea el nombre de Dios, le preguntaron a Jesús una pregunta basada en la creencia y la formación desde el tiempo de la ley. Ellos creían que para que alguien hubiera nacido con un defecto o una enfermedad así tan grande, también ellos o sus padres tenían también que haber cometido un pecado grave también. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta forma de pensar es basada a las maldiciones generacionales que afectan a todos los hombres, que sí son reales y que se encuentran basados en los libros bíblicos de Éxodo capítulo 20, Éxodo 34, Números 14 y Deuteronomio capítulo 5. Le voy a dar un break, no vamos a leer eso. ¿Están entendiendo? Los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Miren que los discípulos vieron a este hombre como normalmente lo veía todo el mundo, con una mentalidad de juicio, ¿verdad que sí? Lo veían con una mentalidad de juicio, con especulaciones y también con murmuraciones, porque había nacido así, y como había nacido así, creían que este hombre estaba como en pecado, aunque todos estábamos en pecados. Sin embargo, Jesús lo vio con una necesidad, porque Jesús supo que era el único que podía bendecirlo de una manera tan grande, que él podía darle la vista terrenal y también la vista espiritual. A su nombre, a su nombre.
Hermanos, es tanto así este problema o esta señal que hizo Jesús. Mire si es tan grande, que desde Jesús hasta aquí han habido sobre 2000 años. La ciencia verdaderamente ha crecido de una manera extraordinaria y sin embargo ningún médico puede resolver el problema de mi querida sobrinita. ¿Estamos aquí, iglesia? A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. En las pruebas y en los sufrimientos que todos podemos experimentar, debemos mirarlo de la misma manera que Jesús miraba cada vez que él iba a hacer una señal. La oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Están aquí, iglesia? Todos los pecados producen sufrimiento, pero no todos los sufrimientos son causa del pecado. Hay momentos en la vida donde el inocente sufre, donde el pecado cae sobre otras personas. Por ejemplo, un bebé, un niño que muere poco tiempo antes de haber nacido, ¿verdad que sí? No ha cometido pecado. Sin embargo, produce un sufrimiento grande. Una niña, un niño que no puede controlar su entorno y es víctima de un asalto sexual, produce un sufrimiento grande sin ser culpa de algún pecado que ese niño haya cometido. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, tenemos que poner las cosas en el contexto correcto. Cualquier hijo de Dios que es víctima de alguien que quiera abusar de él, porque muchas veces el enemigo levanta a alguien para servir de piedra de tropiezo a un hijo de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Bendito sea el nombre de Dios. Pero en toda situación, no importa cuál sea, Dios sabe cómo Él va a glorificarse, cómo Él va a redimir, cómo Él va a sanar, cómo Él va a restaurar, cómo Él va a edificar tu vida. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios tiene un plan para bendecir a cada uno de sus hijos. A muchos Él llamó, pero también a muchos también ya están bajo la promesa de lo que Dios va a hacer. Mi mente finita, mientras iba meditando sobre esta enseñanza, no puede entender la mente infinita de Dios. Pero miren qué dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17, versos 7 y 8. Jeremías 17, versos 7 y 8. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. No tenemos que preocuparnos si nosotros ponemos nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos aquí, iglesia? Así que meditando en todas las cosas que nosotros hemos visto y nosotros hemos predicado, miren, este año hemos enseñado muchas cosas. En esta iglesia hay mucha palabra de Dios y mucha enseñanza. Es una iglesia madura para la gloria de Dios en cuanto a la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué nosotros hacemos con esa palabra que recibimos siempre? ¿Cómo la ponemos nosotros en práctica? ¿De qué nos han servido? Bendito sea el nombre de Dios. Que mucho hemos crecido, que tan maduros somos. Tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, el dador de la fe. Bendito sea el nombre de Dios. O
simplemente venimos por un cumplido todos los domingos. ¿Estamos aquí? Yo sé que si nosotros podemos poner nuestra mirada en Cristo, no hay diablo, no hay enemigo que pueda venir con ningún tipo de malicia, porque nosotros hemos confiado en Cristo la roca. Muchas veces nosotros cogemos a Job, a cada rato cogemos a Job y lo ponemos como ejemplo. Oh, mira que Job esto y lo otro. Pero mire, hermanos, si nosotros cogemos una vara para medir a Job y medir nuestra vida, bendito sea el nombre de Dios, no es justo compararlo. Mire qué dijo Job en el capítulo 13, versos 15 y 16. Yo espero que ustedes me estén entendiendo. Amén. Santo, poderoso Dios. Oye, ¿qué dice Job? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos pueden decir, coger la vara y medirse con las palabras que decía Job? Escudriñe su corazón a ver si es verdad. Aunque él me matare, no importa. El libro de Job fue escrito muchos años antes de que Dios le revelara el Pentateuco a Moisés. ¿Estamos aquí, iglesia? Este libro es más viejo que todos los libros de la Biblia. Y mire la forma de pensar de este hombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Parece como si el Señor a él le hubiera revelado lo que le reveló a Pablo, cuando Pablo dijo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estamos aquí, iglesia? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién pecó? La respuesta de Jesús a los discípulos sobre quién pecó fue la siguiente: mis hijos, no pecaron ni ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Bendito Dios. Este milagro fue de gran bendición para este hombre. ¿Verdad que sí? Pero también llamó la atención a todas las personas del pueblo. Creó un problema grande de envidia, de ceguera espiritual a todo el pueblo. ¿Acaso Jesús, esta es la sexta señal? Ya él había dado 5 señales de que él verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Que ya la vimos. Y este pueblo todavía estaba ciego. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, cuando Dios se glorifica en la vida de alguien, cuando estamos pasando por un propósito, por algo que está afectando nuestra vida, especialmente en la vida de cada uno de sus hijos en la casa de Dios, como hablamos la semana pasada, sí es para que Dios se glorifique, pero también es para que Dios se glorifique en la vida del que está sentado al lado tuyo. ¿Estamos aquí? Porque sirve de testimonio de cómo Dios te levantó, te ayudó. Y eso podemos decirlo, podemos testificar.
Dios no me levantó a mí de entre los muertos, pero aquí hay dos hermanos que Dios los levantó de entre los muertos. ¿Estamos aquí, iglesia? Si Dios te sanó de un dolor, entonces yo sé que el Señor puede salvarme a mí también de un dolor. Porque Él no hace acepción de personas. Y la bendición de Dios es para todos los hijos. Y si Dios me quitó a mí la ceguera espiritual, Dios también puede quitar la ceguera espiritual tuya. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Lamentablemente y ciertamente hay un refrán que dice: no hay peor ciego. Qué raro que ustedes lo han oído. Yo creía que nada más era yo. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Vamos a ponerle este tema a este mensaje. Porque yo no estaba seguro todavía, pero sí vamos a ponerlo. Hermanos, los fariseos, por no querer abrir los ojos espirituales y no creer que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, tenían a este hombre loco, injuriándolo fuertemente. Lo bueno es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú le conoces de verdad, bendito sea el nombre de Dios. Oh, hay un poder en ti, bendito sea el nombre de Dios. Cuando tú entregas tu corazón verdaderamente a Dios. Oh, Dios respalda a sus hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer el verso 17. A darle para atrás un poquito al verso 17. Capítulo 9, verso 17. Bendito Dios. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Amén. Oiga esto. No fue la respuesta que le dieron sus padres, porque sus padres no fueron los que tuvieron el encuentro con el Señor, ¿verdad que no? Los padres se lo devolvieron para atrás. No, vayan, pregúntale a él, porque tenían miedo de consecuencias. Pero a este hombre le preguntaron: ¿qué tú dices? Sí, él es profeta, porque yo estuve ahí delante de la presencia de aquel que todo lo puede. Usted no es igual cuando el Señor viene a su vida. Verso 25 al 27. Eso es para que ustedes vean. Aleluya. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Bendito sea el nombre de Dios. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. El que no viene a los pies de Cristo no va a tener excusa cuando se presente delante de la presencia de Dios el día del juicio final. ¿Acaso le va a decir usted: nadie me predicó? No oí palabra de Dios. No sentí venir. Sí, usted ha sentido venir, pero no fue decisión suya venir. Después de tanto que se le ha predicado. ¿Quién no ha oído palabra de Dios en estos tiempos de celulares? A su nombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. ¿Vamos bien? Amén. Miren, Dios es buenísimo. Si Patria Aria hubiera estado aquí, aprueba eso. Miren qué dice Jesús de los que no quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Mateo 13, 14 y 15. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice:
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? El que no abra su corazón, el que no abra su vista espiritual, el que no abra sus oídos, el que no entregue su vida a Cristo, ¿usted sabe qué va a pasar? Va a morir en el pecado. Va a morir en el pecado. Juan 3:18 dice que el que no cree, el que no cree ya, desde ahora, no en el futuro, ya está condenado. Dios es amor. ¿Y la otra parte cuál es? Que Él es fuego consumidor. Dios no va a tomar por inocente. Ojalá que alguien que no haya entregado su vida a Cristo pueda entender esto. Y ojalá que alguien que esté pensando volver al mundo pueda entender esto también. A su nombre. Hermano, porque uno no sabe cómo es que el enemigo empieza a trabajar en la mente de la gente. El que está en los caminos de Cristo no peca de la noche a la mañana. El que tiene una relación con Cristo no peca de la noche a la mañana. De repente no lo hace. Satanás empieza a trabajar con tiempo, poniendo dardos, poniendo condiciones, moviendo a la gente de un lado para otro, levantando, poniendo piedrecita aquí y allá. Cuando viene el frío en el invierno, cuando viene el calor en el verano. El no congregarse, el hermano me miró mal, o el aquel no me saluda. El trabajo de él es separarte de la gracia de Dios, que tú vuelvas al pecado, que tú vuelvas a ponerte la venda que ya Cristo te quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, y el problema es que no lo dice la Biblia de esta manera, pero como quien dice viene siendo lo mismo. La gente que va al mundo de nuevo, vienen 7 demonios peores para poder encadenarte con más fuerza de como tú estabas antes. Por eso es que las personas que están descarriadas se le hace más difícil volver a los caminos de Dios que una persona que no ha entregado su vida a Cristo todavía. Pero en este caso, son 7 vendas más las que te está poniendo el enemigo para que tú no veas el camino de luz que ha preparado Cristo para ti. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. Dios siempre quiere abrir los ojos espirituales de los hombres. Pero para hacerlo, eres tú el que tiene que entregar tu vida a Cristo y confesarle como su Salvador. Amén. No hagan, por favor, como hicieron los fariseos, que ya hemos visto a través de esta historia, que a los suyos vino y los suyos por ningún motivo querían aceptarlo. ¿Estamos aquí, iglesia? Quiero tocar una historia de los ojos espirituales, una historia fascinante. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo quería hablar sobre esto, pero no vino Elba hoy. Bendito sea el nombre de Dios.
Así que vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Quién te manda? Verso del 8 al 23. Yo iba a hacer un recuento de esta historia, pero esto hay que leerlo. Esto hay que leerlo. Bendito sea, del 8 al 23. Pongan atención a esta historia para que ustedes vean de lo que estamos hablando, de la vista espiritual. Santo, poderoso Dios. La palabra del Señor se lee, bendito Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. ¿Están entendiendo esa parte? El rey llamó, hay un chivato aquí, hay un maco. Santo. Está saliendo información. Continúa. Gloria a Dios. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Santo. Ay, ay, ay. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros Santo. que los que están con ellos. Gloria. Aleluya. Santo, bendita la Su gloria nombre. de Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Aleluya. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. ¡Santo! Y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Santo. Oh, bendito Dios. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ay, santo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Hermanos, nuestro Dios es poderoso, pero también es misericordioso. Bendito Dios.
La gloria de Dios se manifiesta con amor y misericordia. Y abre la vista espiritual a los que son ciegos. Y les muestra cuán grande es nuestro Dios. Para que no tengan excusa de reconocerlos. ¿Estamos aquí, iglesia? Reconocer que Dios es Dios. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hermano, Jesús sanó a este hombre no solo de la ceguera terrenal, humana, sino también de la ceguera espiritual. Mire ahora la forma de pensar de este hombre. Vamos a leer del verso 28, que no hemos leído todavía esta parte de la historia. La estaba reservando específicamente para nuestra hermana Elba. Verso 28 al verso 39. Bendito Dios. Dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Wow. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ajá, y a ustedes no, ¡Aleluya! y a ustedes no, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar para que Él tenga misericordia de ustedes también. Y sigue. Bendito Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Santo. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Bendito sea el nombre de Dios. Acuérdense que él todavía no sabía, porque cuando Jesús lo sanó, no lo sanó ahí mismo. Él hizo lodo y le dijo, ahora vete. Él no había físicamente, no había visto. Físicamente no lo había visto. Pero en espíritu, bendito Dios, ya la obra estaba hecha. Jesús hizo lodo y le dijo, vete y lávate. ¿Están entendiendo? Él no lo había visto. El milagro vino después que él obedeció a la palabra que Jesús le había dado. Continúa. Bendito Dios. Y le dijo Jesús, pues le has visto. Y Santo. el que habla contigo, él es ¡Santo! ¡A su nombre! Pero mira lo importante ahora. Continúa. Y él dijo, creo, Santo. Señor, y le adoró. ¡Santo! ¡A su nombre! ¡Cuánto le adoran! Bendito sea el nombre de Dios. Ahora miren bien ahora lo que dijo Jesús. Después que este joven adoró al Señor. Bendito Dios. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Santo. Y los que ven, Sean cegados. cegados. Bendito sea el nombre de Dios. Estos hombres ya habían sido como condenados por no haber creído todas las señales desde antes del nacimiento de Jesús que estamos hablando en el preámbulo histórico. ¿Estamos aquí, iglesia? Bendito sea el nombre de Dios. Lamentablemente, la ceguera espiritual, el pecado que tenían dentro, no permitió que pudieran humildemente reconocer que ese Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria, el que vino a salvar a todos
del pecado del mundo. ¿Estamos aquí, iglesia? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos han aprendido? Bendito sea el nombre de Dios. Un aplauso a Cristo. Ya estamos acabando. Quiero casi terminar con esto. Ya él va a estar asustado. Quiero terminar con esto. Quiero volver a la historia o algo de mi abuela. Esa señora, mi abuela, era una señora, ella era una señora que no sabía leer ni escribir. Una señora, estamos hablando de cuando ella tenía su vista, ¿verdad? Una señora muy católica, muy católica. Sus padres, sus hermanos, toda su familia, muy católica. Una cosa empedernida. Santos en la casa, un montón de cosas. Yo le hablaba a ella después que me había convertido al Señor sobre ese tipo de cosas. Y usted sabe cómo son los viejos cuando no quieren que, aunque te amen, ¿verdad? Porque yo era su nieto favorito. Estoy en el altar, hermano. Oiga bien. Usted sabe cómo son los viejos, que aunque te amen, ¿verdad? Ellos dicen, sí, mi hijo, sí, no te preocupes, sí. Pero nunca sacaba, ¿verdad?, los santos de su casa. Y aún después ella lo fue sacando porque yo me le puse firme y, mire, doña, si esa cuestión está ahí, yo no voy a entrar. Y ella fue sacando. La cuestión fue que no era que lo sacara solamente físicamente de ahí, había que sacarlo del corazón. Entonces mi abuela, en los pactos habíamos hablado sobre este tipo de cosas. Mi abuela visitaba mucha gente de santería. Ella gastó mucho dinero en santería tratando de recuperar su vista. Ella incluso vino a los Estados Unidos, duró aquí como 2 años, no pudieron hacer nada, se fue de nuevo para Santo Domingo. Estamos hablando de un proceso de más de 30 años sin vista, pero sí le predicábamos y todo eso. Y también mis familiares que eran cristianos, ¿verdad? Le predicaban y siempre estaban orando por ella. Pero miren esto, hermano, bendito sea el nombre de Dios. Cuando Dios se va a glorificar en alguien, lo que le decía ahorita, usa el proceso de uno para Dios glorificarse, pero también los que están al lado tienen también que reconocer la gloria de Dios y beneficiarse de la gloria de Dios. Mayra, después que aceptó a Cristo, empezó a tratar ahí con una prima que para la gloria de Dios tiene ya años y todavía está firme en los evangelios. Y como ella vivía al lado, nosotros le dijimos a la vieja, doña, mire, usted tiene que empezar ahí a buscar de Dios. Eso que usted cree, eso no es de Dios, eso la tiene a usted cegada, no solamente su visión física, pero usted está con una venda que tiene que ser removida. Empiece a ir a la iglesia. Hermanos, Dios hace la obra en la prima de Mayra, que vive al lado. Esta muchacha, hablamos con ella, llévanos a la vieja. La vieja cede ir a la iglesia, una iglesia que está ahí mismo. Hermano, la señora empieza a ir a la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Muchos años tratando de recuperar la vista terrenal. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús dijo que era mejor entrar al cielo sin un ojo
bendito sea el nombre de Dios, pero que tú puedas entrar al reino de Dios. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Es mejor que tú entres al cielo o cojo, o manco, o sordo, o mudo, como sea, pero trata de encontrar la gracia de Dios. ¿Estamos aquí? Estamos hablando de una señora empedernida con su santo y su cosa. Con, ya usted sabe, con María y todos los otros santos. No sabía leer, no sabía escribir, no había recibido palabra. Hermano, de repente esa señora viene y entrega su vida a Cristo. Gloria a Dios. Y a los pocos días, bendito sea el nombre de Dios, a los pocos días, incluso el hermano Julio, ella le llegó a contar, a los pocos días, ella dijo, mi hijo, yo tuve una revelación. Yo vi a Jesús que me llevó al cielo y empezó a mostrarme. Oiga, una mujer que no ha oído de la palabra, empezó a mostrarme candelabros, colores en las paredes, piedras en las paredes, un mar cristalino, calle de oro. El Señor me paseaba por todo aquello y Él dijo, por cuanto tú me confesaste como tu Salvador, bendito sea el nombre de Dios. Esto es tuyo. Mi abuela murió no hace mucho con la ceguera terrenal, pero bendito Dios. Yo que tengo 20 años en el Evangelio, todavía el Señor no me ha mostrado a mí lo que Él le mostró a ella. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Es real, la gloria de Dios es real. Lo que nos espera a nosotros, hermanos, es real. Como esta señora, con todas sus dificultades y su ignorancia a la palabra de Dios, puedes dar tal descripción de las cosas que el Señor le mostró. Por la palabra. ¿Estamos aquí, iglesia? A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Amigo, entregue su vida a Cristo. Nosotros no estamos aquí engañándole. Cuando usted entrega su vida a Cristo, Él quita la venda de los ojos. Su vida es transformada. Su nombre es inscrito en el libro para recibir aquello que espera por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero terminar con esta cita bíblica. Primera de Corintios 2, verso 9. Dice nuestro Dios. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. ¿Cuántos se han gozado? Pídale al Señor que quite la ceguera espiritual. Venga y confiese a Cristo como su Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted verá que usted no se va a arrepentir. Bendito sea el nombre de Dios. La mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Pero hay que reconocer que nosotros vivimos en el pecado. Pero la única solución a todo la tiene Cristo. Así que, hermanos, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Que el Señor